El grupo humano que dio origen en 1857 a la colonia San José provenía en su mayoría de Suiza, del cantón de Valais y en particular del Bajo Valais, de expresión francesa. Fue el aporte más importante de personas para la formación de esta colonia en Entre Ríos. Del total de las 111 familias fundadoras de San José, 93 eran suizas, 16 aboyanas y 2 alemanas. También 53 inmigrantes sin familia participaron de la epopeya. La colonia había sido ubicada a unos 5 kilómetros del río Uruguay, y su progreso estimuló en Urquiza la idea de abrirle otra puerta. Un nuevo espacio urbano, pero junto al río, donde pudieran llegar barcos de ultramar. La naturaleza le tenía preparado el regalo de un puerto natural donde 6 años antes habían desembarcado los primeros colonos, y se lo ofreció de la mano del agrimensor y coronel de la Libertad, Carlos Tomás Urix. Nació así, el 12 de abril, Villa Colón. Villa Colón prácticamente nace como la colocación de la piedra fundamental de la primera escuela, ¿no es cierto?, de la naciente villa, lo que está indicando que prácticamente Colón nace como consecuencia de la piedra fundacional, ¿no es cierto?, de una escuela, que si bien no se edificó inmediatamente por razones presupuestarias, si bien la documentación dice que las partidas presupuestarias estaban destinadas a la construcción del edificio, pasaron algunos años antes de que Colón tenga su propio edificio fiscal, ¿no es cierto? Es decir, Villa Colón se erige en 1863 y recién en 1874 Colón va a tener su propio edificio fiscal en Avenida Urquiza 239, ¿no? Lo que más tarde sería, después de su traslado al sitio actual, la escuela Juan José Paso, ¿no? La administración de la nueva villa estaría inicialmente a cargo del gobierno comunal sanjosecino, eligiendo luego su propia junta de fomento. En 1869 se creó el departamento Colón, entre los de Uruguay y Concordia, y la nueva ciudad pasó a ser su cabecera. Como los pobladores fueron miembros de las mismas familias de la colonia San José, de los mismos inmigrantes que se habían recibido acá, tanto saboyanos, suizos, piamonteses, estaban casi todos emparentados con la colonia. Y políticamente, en un principio, Colón dependió de San José. San José tenía una comuna formada por los vecinos, a la cual respondía Colón. Pero luego, Colón, como ciudad, tuvo su propio gobierno comunal. Fundada la villa de Colón, se hace necesario la construcción de una infraestructura adecuada para el movimiento portuario, y es así que años posteriores al fallecimiento de Urquiza, personalidades de Colón como Emilio Gauchón, el propio Alejo Peiret, inician tratativas para la construcción de un muelle que permitiera el accionar de la vida portuaria. Así llegamos a 1901,
en que se realiza la canalización del río Uruguay y el balizamiento, se ve la posibilidad de establecer un canal de navegación en lo que entonces era la calera de Espiro y futuro puerto de Colón, y esa tarea es asignada al ingeniero Julio Henry de Concepción del Uruguay, quien simultáneamente estaba haciendo la misma actividad en el puerto de Concepción del Uruguay. Y 2 o 3 años más tarde, hacia 1903 aproximadamente, se realiza la inauguración del muelle de Colón. Ya para 1860 existía una compañía fluvial llamada La Salteña, de la cual el general Urquiza era uno de sus principales accionistas, y esta compañía realizaba el transporte de mercadería y pasajeros entre Concordia, Salto y Buenos Aires con sus puertos intermedios. Así es como años más tarde esa compañía salteña a la que hacía mención fue adquirida por la compañía naviera de Nicolás Mianovich, que operó no solo en el río Uruguay, sino también en el río de la Plata y en el río Paraná, con servicios regulares de cabotaje 3 veces a la semana como mínimo, transportando mercadería y pasajeros entre la capital federal y Colón y puertos intermedios. Es digno destacar que en todo ese periodo de intensa actividad del puerto fue común ver surcar en las aguas del río Uruguay los famosos vapores de la carrera, que eran los que daban cita a la gente de la ciudad, tanto a su arribo como a su partida. Quedan todavía en la memoria de muchos colonenses las figuras esbeltas de muchas de esas naves que circularon por el río Uruguay. Y hacia 1947, cuando se produce la nacionalización de los transportes, el Estado argentino adquiere a la compañía Dodero todo su patrimonio fluvial, el que pasó a integrar desde entonces la flota fluvial del Estado, que continuó prestando los servicios. En la década de 1960 la flota fluvial del Estado decide modernizarse y encarga astilleros españoles modernas, turbonaves y motonaves, como el Ciudad de Paraná, el Ciudad de Formosa, el Ciudad de La Plata, el Ciudad de Mar del Plata, el Ciudad de Buenos Aires II, el 33 Orientales y el Nicolás Mianovich, que alcanzaron a circular por varios años en las aguas de los ríos Paraná, Uruguay y el río de la Plata. La integración física de la provincia de Entre Ríos con el túnel subfluvial primero, los puentes de Colón, Paysandú, Fraiventos, Puerto Unzué, Fraiventos, Gualeguaychú, y después la integración física con Buenos Aires a través de los puentes de Zárate, Brazo Largo, hicieron que el puerto de Colón fuera perdiendo el motivo de su actividad económica, y es así que el 23 de julio de 1963 se realizó el último servicio que prestó la flota fluvial del Estado entre el puerto de Colón y la capital federal y los puertos intermedios.
Creo que también es importante recordar, dentro de la actividad y el movimiento que tuvo el puerto de Colón, la actividad pedregullera, es decir, la extracción de canto rodado que se hacía en canteras circundantes acá a la zona de Colón, y que ese material era lavado en los llamados entonces lavaderos y luego embarcados a rumbo con destino a la capital federal. Hoy día, lamentablemente, lo que nos queda de ese puerto son nada más que nostalgias de un pasado glorioso económico y social, que fue durante varias décadas el lugar de atracción primero de la Villa Colón y después de la ciudad de Colón, ¿no? Hay otro punto en la historia de Colón que es muy interesante, pese a que fue en realidad una tragedia. Fue la llamada la Gran Peste, que azotó a la ciudad entre el año 1867 y 1868. ¿Qué pasó? Parece que en algún barco ha llegado alguien infectado con el cólera morbus, como le decía, y la peste se propagó rápidamente por Colón. Fue una tragedia, fue una mortandad espantosa de gente que no podían detener, no alcanzaban los medicamentos, los remedios, no sabían cómo actuar. Las autoridades se desesperaban. ¿Qué hacer ante semejante flagelo? Caían las personas muertas y no había quien las pueda ayudar. Por ejemplo, había casas que entraban en una habitación y en el suelo estaban 3 o 4 personas expirando por la enfermedad y nadie las podía ayudar porque la gente estaba toda, diríamos, en el mismo estado. Querían huir de ese problema y no sabían qué forma. Al final dijeron, hagamos fuego toda la noche, pensando en que el fuego purifica, pero si hay viento, no, había que apagarlo enseguida. También las autoridades mandaron a pasarle cal a todas las paredes para desinfectar los ambientes y obligaron a que en una habitación no haya más de 2 personas. Pero esto no fue suficiente, las medidas no eran suficientes. Entonces, el que podía hacía algo por los demás. Entraban en una casa y se encontraban con el tendal de personas en el suelo, expirando en agonía. ¿Y qué hacer? Cada uno actuó como pudo. No encontraban carreros para que levanten los cadáveres y los vayan a sepultar. No había un cementerio especial para un caso de esto, porque antes llevaban los muertos a San José, pero no iban a venir de allá para acá, para San José. Entonces hicieron una gran excavación y ahí arrojaban a los cadáveres, que desgraciadamente, según cuentan, no solamente los documentos, sino hay una historia oral de personas que dejaron el relato, que era tal la desesperación
que cargaban a aquellos que todavía no habían terminado que no habían muerto, no habían terminado de su vida, y los arrojaban a todos juntos. Entonces ahí se oían los alaridos con desesperación de todas las personas. Fue algo horroroso. También, como una medida para protegerse del flagelo, establecieron cordones de sanidad, tanto en el Arroyo de la Leche como en el Ombú. Era un lugar muy conocido que separaba San José y Colón. Y entonces había que hacer la cuarentena ahí. Si uno quería pasar, tenía que hacerse revisar primero, pasar 8 días, y si no tenía desarrollo de enfermedad, ahí pudiera pasar. De lo contrario, estaba prohibida la entrada. Fue algo desesperante, verdaderamente. El que actuó con más autorización fue el doctor Scherike, en ese momento, que pudo hacerle frente, y también el doctor Moreno, quien había perdido a una hija directa y por la misma enfermedad, pero tenía que hacerle frente a la ciudad para poder ayudar a quien sufría. Fue algo desesperante. Y eso duró como 3 meses. San José siempre no fue tan importante, me parece, como Colón. Me parece que San José no era tan importante. Tenía todas sus cosas, ¿no? Pero me parece que Colón, no sé por qué, por sé cuánto, no sé. Si vos tenías que vender una mercadería, como mi casa, que fabricaba queso, San José no se vendía. Entonces, a Colón. Y todas las cosas, era así, la fruta. Yo también unos años, cuando teníamos las quintas, yo repartía fruta en Colón, mandarina, naranja, limones. La viña, había mucha viña, se producía mucho, pero mucho. Pero resulta que las provincias que producían el vino, ¿no?, estaban en contra de acá de Entre Ríos, porque producían una barbaridad, y ellos decían que eso le pertenece a las provincias que son de viñateros, ¿viste? Entonces se armó, no sé quién puso la platita para destruir todos los viñedos, ¿no? Todos los viñedos, que no solo te hacía el vino, te hacían vino bueno, te hacían el alcohol, la grapa, ¿no?, todas esas cosas. Pero venían la policía y 2 o 3 con machete, te cazaban esos ambiques, le decían, los peleaban todos, cortaban, destruyeron todo. Y después, no sé si no le cobraban multas por ahí, no sé, era grave la cosa. Un solo hombre acá al lado de Colón, Bordé, les dijo: si quiere destruirme mi viña, me van a tener que pasar por encima a mí. Y se fueron. Y ahí empezó después. Pero ya estaba todo casi destruido ya, ¿no? Sí. Qué cosa, ¿no? Mi abuelo Colonial más tenía un viñedo bastante grande, ¿viste? Que ahí también producían vino. Y los aleves acá al lado de Colón, al lado de Lartar, ahí para acá, y bien, los aleves, ahí sí hacían vino. Y vino bueno, ahí no tenía un barril, tenía 100 barriles de vino, ¿viste? Porque fabricaba mucho. Y si el vino de acá se vendía como agua, porque era un vino muy bueno, muy bueno. Ahora quedaron algunos así de lejos, pero o sea, ahora eso no es más negocio. Mucho hacen para el consumo. ¿Qué va a hacer?
Una institución señera acá en la zona por el hecho de que fue una institución que vino a llenar un requerimiento de los colonos que, acostumbrados en su lugar de origen a asentar en las comunas sus nacimientos, matrimonios y defunciones, acá en realidad todo ese control lo llevaba en ese entonces la Iglesia Católica. La Municipalidad de Colón, erigida en 1873 y siendo su primer presidente municipal don Alejo Peiret, por iniciativa del escribano Emilio Pons, el 17 de abril se promulga una ordenanza creando un registro civil municipal de las personas para subsanar ese problema a requerimiento de muchos colonos que no practicaban la religión católica, sobre todo los suizos, muchos de los cuales profesaban también el protestantismo, requerían a las autoridades municipales contar con un registro, una oficina que permitiera llevar el asentamiento, ¿no es cierto?, del estado civil de las personas, ¿no?